Hola, hoy vamos a hablar sobre el gobierno de Alfonsín y el proceso judicial conocido como juicio a las juntas en Argentina, un procedimiento clave para la democracia. Es un tema de suma importancia ya que el juicio marcó un hito en la historia de los derechos humanos, no solo en Argentina, sino a nivel internacional. Pasemos a contar un poco del contexto histórico. Nos encontrábamos bajo un golpe militar y el proceso de reorganización nacional. En esa época, lo cotidiano era la represión, desapariciones, torturas y violaciones a los derechos humanos. Alfonsín asume el 10 de diciembre de 1983, tras derrocar al candidato peronista Ítalo Luder, y sus primeras medidas incluyeron la creación del CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, para investigar crímenes de la dictadura. Alfonsín llevó a cabo por primera vez en la historia un juicio a los dictadores militares del propio país. Él mismo impulsó este proceso para condenar a los líderes de las 3 primeras juntas militares. También debemos mencionar la importancia del informe Nunca Más, liderado por Julio César Estracera como fiscal del juicio, que recopiló pruebas y testimonios. Ahora hablaremos un poco del juicio, el cual tuvo comienzo en abril de 1985 y fue llevado adelante por la Cámara Federal, en Capital Federal, evitando que los militares fueran juzgados por tribunales militares. Se presentaron más de 1000 testimonios de víctimas y familiares de desaparecidos. El juicio concluyó con cadena perpetua para Jorge Videla y Emilio Macera, sentencias menores desde 5 hasta 17 años de prisión para otros 3 y la absolución de algunos. Estas condenas sentaron un precedente histórico al reconocer la responsabilidad de los militares en los crímenes de Estado. En el año 1989, el presidente Carlos Menem indultó a los militares condenados, lo que generó una gran controversia en el país, siendo sumamente injusto, tanto para las personas que habían sido torturadas como para los familiares de desaparecidos. Pero a pesar de estos indultos, el juicio a las juntas marcó el inicio de un proceso de memoria, verdad y justicia que sigue vigente. El regreso de la democracia pasó de ser una utopía a ser una realidad. Se pusieron en evidencia las resistencias y continuidades de prácticas violentas y persecutorias que habían anclado en muchas instituciones del Estado. Estas tensiones quedaron reflejadas en canciones, diseños y espacios de encuentro, donde la sociedad en general, y la juventud en particular, encontró una forma de expresión capaz de sortear la censura y la represión. Este hito histórico quedó plasmado no solo en libros de historia y en el recuerdo de quienes lo vivieron, sino que también en incontables medios artísticos. Muchos artistas, tanto de la historia como del cine, y la música, entre otros, plasmaron sus vivencias de la dictadura en canciones, libros y películas. Se destacó el rock, el cual se consolidó entonces como una forma de lucha política. Muchos partidos políticos reconocieron y capitalizaron este potencial, dotando de legitimidad a un movimiento cultural que había surgido en tono contestatario y contracultural, y que se convirtió en un verdadero fenómeno de masas. Estas expresiones culturales y artísticas tienen desde un enfoque revolucionario y rebelde hasta uno más sentido y melancólico. Estas obras sirven para recordar y conocer mejor, y quizás de una forma menos teórica, lo que fue vivir estos hechos en primera persona. Algunos músicos que hablaron de esto fueron Charly García, especialmente con su banda Serú Girán, Mercedes Sosa, Fabiana Cantilo con su banda Los Twists, la banda Ataque 77, Fito Páez y muchos otros. También hablaron de esto varios escritores como Mario Benedetti, Laura Alcoba, Elsa Osorio y una incontable lista de otros artistas de los cuales algunos fueron censurados. También hay varias películas que hablan de esto. Por ejemplo, El Juicio, en 2023, producida por Ulises de la Orden, Argentina 1985-2022, por Santiago Mitre, entre otras que también se refieren a la censura y la situación económica que dejó la dictadura, como SC Recortes de Prensa, en 2015 por Oriana Castro, Plata Dulce, 1982, por Fernando Ayala, Memoria del Saqueo, 2003 por Fernando Solanas, entre otras de una larga lista de representaciones artísticas y culturales. El gobierno de Raúl Alfonsín da inicio, como ya dijimos, en 1983, tras derrotar al candidato peronista Ítalo Luder en elecciones democráticas. Su gobierno se caracteriza por iniciar el movimiento por la memoria, verdad y justicia, y por las siguientes medidas que nombraremos. Reformas sociales y políticas. Implementó la ley de divorcio vincular, la ley de potestad compartida y la apertura irrestricta a las universidades. Creó el Plan Nacional de Alfabetización, que redujo significativamente el analfabetismo en el país.
Tuvo conflictos con los sindicatos, ya que intentó democratizarlos, lo que provocó enfrentamientos con la CGT, Confederación General del Trabajo, y una serie de paros generales. En 1986 intenta trasladar la capital federal a Viedma, con el objetivo de descentralizar el poder del país, y que no se tomaran todas las decisiones en un solo lugar. Finalmente, a través de varios procesos judiciales, se condenan a las juntas militares y a la cúpula guerrillera de Montoneros, ERP, entre otras. Con respecto a la economía, Alfonsín heredó de la dictadura militar una economía en crisis con una deuda externa de 45.000 millones de dólares y reservas de solo 100 millones. Esta situación crítica llevó a la implementación de 3 planes económicos. El primero fue el plan keynesiano de Greenspan. No dio resultados esperados, ya que en 1984 y 1985 la inflación superó el 600%. Luego se intentó estabilizar la economía con el Plan Austral en 1985, que implicó medidas de shock contra la inflación, como introducir una nueva moneda, el Austral, y congelar precios y salarios. Tuvo un éxito inicial con la inflación, con un 90% en el 86. Sin embargo, en el 87 volvió a subir debido a la emisión ocasionada por la falta de financiamiento. En el 88 se agotan las reservas del Banco Central y no se pueden pagar los intereses de la deuda, y Argentina entra en default, lo que lleva al tercer plan económico, el Plan Primavera, el cual fracasó. Subieron los precios y la inflación volvió a dispararse en 1989. Hiperinflación y saqueos. La inflación en 1989, el año que renuncia Alfonsín, alcanzó el 3.000% anual, generando una grave crisis económica y social. Esta situación provocó saqueos y una profunda inestabilidad política. Conflictos militares. En 1987, durante la Semana Santa, hubo un levantamiento militar en Campo de Mayo, exigiendo la revisión de los juicios a los oficiales de menor rango. También se produce una manifestación en Plaza de Mayo, en favor de la democracia. Alfonsín llega a un acuerdo y pronuncia su icónica frase: "La casa está en orden, felices Pascuas". El resultado fue la sanción de las leyes de punto final y obediencia debida, que limitaron los juicios a los responsables de crímenes de la dictadura. Renuncia anticipada de Alfonsín. Debido a la crisis económica y la presión tanto política como social, se llaman elecciones anticipadas, 7 meses antes, y el 14 de mayo del 89, Carlos Saúl Menem es elegido. Sin embargo, el 12 de junio de 1989, Alfonsín anunció que había resuelto resignar, a partir del 30 de junio de 1989, el cargo de presidente de la Nación Argentina, entregando el poder a Carlos Menem 5 meses antes del fin del mandato. Como reflexión sobre su legado, podemos decir que a pesar de los desafíos, Alfonsín es recordado por su compromiso con la democracia y los derechos humanos. En conclusión, y para ir cerrando, podemos decir que el juicio a las juntas fue un acto de justicia pionero en el mundo y la historia. El gobierno de Alfonsín, a pesar de las dificultades económicas y políticas, sentó las bases para la democracia en Argentina y un enfoque serio sobre los derechos humanos. Y finalmente, la valentía de enfrentar a los responsables de crímenes de Estado y la defensa de la democracia de Alfonsín siguen siendo un referente para Argentina y el mundo. Como reflexión final, es fundamental subrayar la importancia de estudiar nuestra historia nacional y educar a la sociedad. No se trata solo de adquirir conocimientos, sino de comprender nuestro pasado y reconocer los errores que hemos cometido. Hoy en día, al mirar las portadas de las noticias, es preocupante ver que muchas de ellas reflejan problemas similares a los de hace 30 años. Esta repetición evidencia que no hemos aprendido las lecciones que la historia nos ofrece. Para evitar caer en los mismos ciclos, debemos mirar al pasado con una actitud crítica, extraer aprendizajes y actuar con la conciencia de que el futuro depende de las decisiones que tomemos hoy. Solo así podremos romper con el ciclo repetitivo y construir un país mejor. Muchas gracias por su atención.